En las afueras de Cusco se encuentra al pie del parque arqueológico los andenes de cultivo de una antigua hacienda jesuita, al lado del río Urubamba. Había haciendas, por ejemplo, en el actual pueblo de Pisac, toda la Pampa, pues los andenes, todos según con la historia, pues que era de los jesuitas. Y a Paikuita Munani Jesucristo mamitanjisma. Muchachos Jaike María Dios para hacer juntas cancan que apunchis Dios me fango. Guarmi con la manta Julianan mi canco y manta pajaremos Jesús o va y quiere Julianan taco. Santa María Dios pa mama no jaiku sasapajuana mañapuaico. Kunan guañoinico pachacunapitos jinata jachon Jesús. Eso es lo que rezamos. Yo suelo rezar. Suelo hacer mis oraciones en quechua, en mi lengua materna. Toda la población de Maras, la iglesia también algo todavía queda. Maras es un pueblo muy antiguo llamado la Ciudad de las Portadas. Lo que sí, hasta ahora hay al frente de Urubamba, Casa de Retiro, Tío Bamba y una iglesia grande. Cerca del pueblo sigue en pie el santuario de Tío Bamba, que fue una casa para ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús. Lo que sí queda hasta ahora en el pueblo, en el pueblito, en muchas casas hay la inscripción JHS. Al terminar una casa, en el dintel se colocaba un símbolo o escudo de la familia o el año de finalización. Hay algunos con el anagrama IHS de la Compañía de Jesús, reconocidos como patrimonio por la UNESCO. Sí, el logo que lo llamamos nosotros, hasta ahora existe, ¿no? Y la gente es consciente, sabe. Yo alguna vez he preguntado, ¿qué cosa quiere decir eso? Eso es la herencia que nos ha dejado los jesuitas. Arequipa, ciudad emblemática del sur andino, se levanta en medio de un territorio de gran actividad sísmica. Los primeros jesuitas llegaron a la ciudad de Arequipa en el año 1573, procedentes de la ciudad imperial del Cusco. Eran los padres José de Acosta, Luis López y Gonzalo Ruiz. Sí, 1573, ¿no? A la llegada casi misma de los padres jesuitas que llegan en 1573, pasa un año y ya la gente pide que se quedaran, ellos hacen unos cabildos. El gobierno local, es decir, el cabildo, para la época colonial, arequipeño, solicite a la Compañía de Jesús que envíe una serie de religiosos de su orden. En ese sentido es que se producen por lo menos 3 expediciones de los jesuitas para ver qué posibilidades había de fundar un colegio y la orden en nuestra ciudad. Más o menos en Arequipa estábamos hablando de los años de 1570-73. Doctrinas de Juli Chucuito Puno. Señor mío, Dios mío,
El pueblo de Juli se constituye en el centro de la vida del Collao desde finales del siglo XVI. En realidad, los jesuitas habían ingresado con su sistema de misiones o entradas a la región de Chucuito en 1574, cuando el padre Alonso de Barzana salió del Cusco, donde aprendió la lengua aymara. Las entradas eran ir entrando en determinados lugares, ir a predicar, ir a bautizar. Esta agua está bendecida ya porque es agua de la Semana Santa, ¿ya? Magali. Olivia. Magali Olivia, te bautizo en el nombre del Padre Espíritu Santo. Amén. ¿Tu nombre? Yaneda. ¿Cómo? Yaneda. Yaneda. Yaneda Solillo, te bautizo en el nombre del Padre Espíritu Santo. Amén. Ya. A ver tuyo. Ahí nomás. Ana Yulisa. Ana Yulisa, todos en nombre del Padre Espíritu Santo. Amén. Ya, hija. Y que definitivamente generaran una posibilidad de relación, de afectos y de permanencia, pero sin estabilizarse en un determinado lugar. Barzana predicó de manera itinerante en Chucuito, Cepita, Chunguño y Copacabana, además de las islas del lago Titicaca. Soy el padre Clemente Ortega Obregón, párroco encargado de la Catedral San Pedro de Juli. Tengo a mi cargo 68 comunidades. Claro, no es fácil llegar, ¿no? Ya solemos hacer misiones. Contamos con la ayuda de lo que se llama misioneros laicos o animadores de fe. Ir a introducir fiscales, es decir, personas que ayudaran a la tarea religiosa. La tradición popular, pero la piedad popular, ¿no? No es solamente por la tradición, sino el contenido. Yo siempre pongo este ejemplo de los niños, el gesto del cariño, del beso a la mamá, al papá, al aire, como suele decir, ¿no? El beso al aire. Ya, ahora tú, la niña, la bebita, a ver, muy bien. ¿Y cómo valora la mamá, el papá? Pues Dios de esta manera con nuestra gente sencilla, a su manera. Dios goza. Y esto hay que rescatarlo, conservarlo, preservarlo. El virrey Toledo, que es quien marca la impronta en toda la región de Puno, el Alto Perú, en Bolivia, lo que insiste que estos pueblos tienen que estar bajo la conducción, digamos, espiritual de un religioso. Y para eso convoca a todas las órdenes religiosas, franciscanos, mercedarios, dominicos. Los dominicos en el área de Juli tampoco hablaban muy bien la lengua quechua y por lo tanto había mucha distorsión. Es por eso que Toledo presiona a los jesuitas para que vayan a adoctrinar, es decir, a recibir parroquias. Y los jesuitas dicen que no, que ellos tienen su modalidad de trabajo, que ellos no van a tomar parroquia. Pero, y ahí está el detalle que hay que tenerlo bien claro, los jesuitas en aquella época no recibíamos parroquias. ¿Por qué? Porque implicaba centrarnos en un solo sitio cuando lo propio de la compañía era estar constantemente ad dispersionem, es decir, dispersos buscando apoyar al clero local. Entonces el virrey manda una carta al rey diciendo que los jesuitas no sirven para América, no cumplen con los requisitos básicos que implica la evangelización en este territorio y que entonces no pasaran más jesuitas, que se llevara la orden a otro lado. Y los jesuitas que se dan cuenta que el virrey no los está entendiendo y que por lo tanto tienen que resistir, porque al no resistir ellos estarían dejando de lado su propio carisma. El 31 de marzo de 1575 llega a Lima un joven, el hermano Bernardo Vitti. El jesuita italiano Bernardo Vitti. Vitti fue enviado en 1575 para trabajar en la ornamentación de los templos del Perú. En enero de 1576 fue nombrado provincial del Perú el padre José de Acosta, relevando al padre Portillo. Ya en 1576, luego de distintas discusiones, en la congregación provincial, es decir, la reunión de los jesuitas en el Cusco, ellos deciden poder encargarse de una doctrina de indios, es decir, aceptar algo así como una parroquia. En esa ocasión, en 1576, que aceptan formalmente hablando la doctrina de Juli. El 4 de noviembre de 1576, la Compañía de Jesús se hizo cargo de la doctrina aymara en Juli.
uno de los primeros testimonios fue la carta del padre Diego Martínez al provincial, fechada en Juli el 11 de noviembre de 1576. Dice: hay 3 parroquias en este pueblo con la iglesia mayor atendida por el padre Bracamonte, la de Nuestra Señora por el padre Medina y la de San Juan Bautista a cargo del padre Martínez. Entonces es Juli el pueblo, un pueblo que hasta ese entonces lo había tenido la orden de los dominicos. Y lo aceptan como una fórmula experimental, ad experimentum. Y los jesuitas aceptan hacer una prueba, lo que ellos llaman un laboratorio, que para ellos era un laboratorio de idiomas, es decir, un pueblo donde pudieran concentrar indígenas de distintas parcialidades que hablaran los 4 idiomas, los 2 principales que eran el quechua y el aymara, y los secundarios que era el puquina, que era un idioma propio de la región del lago Titicaca, y el mojo, que era el de la zona más selvática, donde luego ellos tendrían las misiones de mojos, ¿no? Quiere decir que Juli va a ser el primer centro, de doctrina indígena en donde viven jesuitas a tiempo completo con ellos, pero en el que ellos agregaron algo muy particular, que era el hacer de Juli además una escuela de lenguas. El aprender la lengua es aprender la cultura, comunicarle la experiencia del Evangelio y acompañarlos en su propia lengua. Optaron porque se haga la evangelización de los indígenas en las 3 lenguas generales del imperio de los incas: aymara, quechua y puquina. Esto tuvo eco en decisiones que tomó el rey Felipe II, que mandó que a ningún sacerdote se le dé colación de grado o parroquia o doctrina sin que demuestre proficiencia en el manejo de una de estas lenguas. Los jesuitas tenían que ir por temporadas a Juli para aprender el aymara y el quechua, por lo cual se convirtió en un centro lingüístico. Lástima que no domino el aymara, más que ni domino ni poco ni mucho, pero sí lo entiendo y cantamos y la gente rezan con sus horas en aymara. En el caso de Juli fue clarísimo. El sistema elamita era que aquellos pueblos que estaban manejados por el sistema de encomienda debían trabajar con los hacendados una cantidad de tiempo para que los hacendados pagaran el tributo que correspondía al indio directamente al rey. Continuamente era una ocupación de una mano de obra prácticamente esclavizada, sin retribución adecuada y demás, que iba sacando gente de los pueblos. Pero muchas veces eran explotados y en lugar de quedarse los 2 meses o 3 meses, entonces tenían que quedar mucho más tiempo. Los misioneros jesuitas veían cómo esta pobre gente de acá del altiplano eran enviados para que trabajen en Potosí, en las famosas minas, ¿no? Y mucha gente iban de Quillaco, incluso con los sacramentos, recibió toda esta unción de los enfermos, porque muchos de ellos ya no volvían. La mayoría de los que iban a Potosí no volvían. Y entonces los jesuitas decidieron erradicarla a través de un mecanismo que fue lo que se llamó el indio de fatrilquera o el indio de bolsillo, que era pagar a otro indio de otro lado, de otro pueblo, que fuera en lugar de un ciudadano de este pueblo a trabajar a Potosí, de tal manera de que no se movilizara la población. No solo no se movilizó, sino que tuvo un crecimiento vertiginoso. Tal es así que uno encuentra ya en el siglo XVII que están hablando de la Roma de América. Es decir, la Juli era de alguna manera el poblado ensoñado por los indígenas que encontraban allí un respaldo, una institucionalidad, una persistencia y una forma de vida, de convivencia muy grande. Es el hecho de saber entender que los pueblos de origen indígena, incaico, tenían una doble estructura, los de arriba y los de abajo, el Anan y el Urin, como lo llamaban ellos, Anansaya o Urinsaya, y entonces ellos estructuran un mecanismo donde hay parroquia principal y viceparroquia, 2 iglesias en lo alto y 2 iglesias en lo bajo, y actúan entonces, interactúan cada uno. Cuando uno lee el relato de uno de los jesuitas y habla de que en tal parroquia se enseñaba en tal idioma y en tal otra se enseñaba en la otra, ve
claramente esta forma de estructuración que está marcando el hecho de no mezclar los valores jerárquicos que en definitiva las estructuras indígenas incaicas tenían y que persistieron en el tiempo. Hoy todavía, siglo XXI y año 2018, uno puede ir a determinados pueblos de la región de Arequipa o a la región de Puno y se va a encontrar con que todavía persiste esto, que cada uno ingresa a la plaza a partir de sus propias calles de entrada, que hay como una línea divisoria de los espacios que ocupan cada uno en la plaza, que la iglesia tiene 2 torres con las campanas que unos corresponden a los de arriba y otros corresponden a los de abajo, que existen 2 santos patrones, uno de los de arriba, otro de abajo y otro para todo el pueblo, y que además los grupos del Aransaya no se casan con los del Urinsaya. Luis y Maribel vienen a contraer su matrimonio libre y voluntariamente. Sí, padre. Nadie está obligando. ¿No te está obligando Maribel? ¿O tú estás obligando? No. Ah, ya, muy bien. Están decididos a amarse, respetarse mutuamente toda la vida. Sí, padre. El Señor bendiga estos anillos, estas arras y cadenas y ceras que se van a entregar mutuamente. Maribel, recibe este anillo, en señal de mi amor y fidelidad. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ha engordado un novio. Manos abajo, tú 2 manos abajo, tú. Ay. Repite, esposa amada. Esposa amada, te entrego estas arras. Te pido que me ayudes, te acompañes, sacar adelante nuestra familia. Deseamos felices. Amén. Una de las cosas que el mundo aymara es muy recelosos y luego son muy reservados, pero en cuanto descubren que uno lo quiere, le dice las cosas por amor, por cariño, lo valora muchísimo. Baja la bandeja. Repite, esposo amado. Esposo amado. Gracias por esta confianza que depositas en mí con la ayuda de nuestra Madre, la Virgen. Espero acompañarte toda mi vida. Amén. Con la llegada de los jesuitas a Juli, el equipo inicial entonces estuvo formado por 6 jesuitas: Diego Bracamonte, Alonso de Barzana, Luis Medina, Diego Martínez, Santiago Pérez y Juan García. El hermano García fue el primer arquitecto jesuita de Juli, llevado a esa región para terminar los templos iniciados por los dominicos. Se puede suponer que fue el hermano coadjutor Juan García que debió dirigir los trabajos en San Juan Bautista y la Asunción desde 1576. Yo creo que las iglesias de Juli son significativas, mostrando por una parte procesos constructivos diferenciados en el tiempo. Algunas de ellas fueron comenzadas obviamente por los dominicos y concluidas por los jesuitas, otras realizadas directamente por los jesuitas. En todas ellas hay una capacidad de vinculación a ciertas ideas básicas, por supuesto, por las proporciones del templo, la idea de edificios largos, prolongados, estrechos, en función sobre todo de las limitaciones que planteaba la disponibilidad de madera de largas dimensiones, pero al mismo tiempo también la persistencia de elementos del siglo XVI, como fue la utilización de una mano de obra indígena que es capaz de potenciar y realzar
los propios valores del medio natural en el cual vive. Uno ve en la Santa Cruz, por ejemplo, los pájaros, los frutos, los elementos de la flora, de la fauna, representados en las portadas del templo y claramente con un sentido de reivindicación del medio, ¿no? Lo cual es un punto muy importante. O ve resuelto el problema estructural de los muros como elemento de carga portante de la cubierta a través de arcos de piedra. Los espacios de relleno, digamos, no necesitaban ser de piedra, que requería un costo y un trabajo muy grande, sino una respuesta mucho más popular, como era la de la fabricación del adobe, que era el sistema habitual, digamos, en la región. Por lo tanto, tanto tepes como adobes son utilizados muy claramente en este tipo de soluciones. Y esto significa una reposición en caso de un terremoto, un sismo, de cualquier circunstancia mucho más económica que tener que hacerlo de piedra nuevamente. A ver, madrina, acá póngase delante de su ahijada, así, agarra acá, con las dos manos. Padrino, mirando a la ahijada. No puedes, póngase delante. Ahí, espérense ahí, un poquito más, pues. O ve creativamente soluciones como el falso cielo raso de cuero y seda de San Caso de San Juan, donde prácticamente se cubría el artesón con un mecanismo de generar un elemento ornamental escenográfico. Nosotros como padrinos, nos comprometemos a acompañarles, ayudarles nuestras oraciones. Pon la cadena. Aquí la imagen que tenemos atrás, la parte baja inferior de San Francisco de Borja, a la derecha usted la parte alta, San Ignacio de Loyola, y la parte inferior a San Francisco Javier, tres grandes jesuitas. Estar al frente de una parroquia como comunidad eclesial, pero junto con esto, estar al frente de un patrimonio cultural como es el templo y los otros templos de Juli. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga a todos. Un Ave María por las familias de nuestro querido Juli. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú. En 1578, Barzana tuvo que marcharse de Juli para la fundación de Arequipa. Recién llegado de España, en 1581, haciéndose cargo el padre Diego de Torres Bollo, como superior de la doctrina de Juli en uno de los periodos memorables por su labor. Trabajó por más de 5 años aprendiendo las lenguas indígenas, quechua y aymara, que llegó a dominar. Juli superaba los 15.000 habitantes y se realizaban misiones a grupos indígenas de la comarca. El padre Rubén Vargas Ugarte escribe en su obra Los jesuitas del Perú
que el pueblo de Juli estaba dividido en 4 parcialidades: la Matriz o San Pedro de los Huancollos, la Asunción a los Mojos, San Juan Bautista a los Ayancas o Ayantas y la de Santa Cruz a los Incas, Chambilla o Chinchayas. Eso todavía, los cabildos, aquí hay 4 cabildos, el AINI, a los tenientes gobernadores o los tenientes de los centros poblados tienen una disciplina colosal, maravillosa, y le tienen un gran respeto. Bonito, ay, bonito así, con esta mano, hija. Entre 1582 y 83 se realiza el Tercer Concilio Limense. Los primeros concilios, los concilios limenses, más o menos marcaron la línea de la evangelización en lo que va a ser América del Sur. En la iglesia de Lima, en Barzana, se llamaba concilios limenses. Santo Toribio. Entre otros, concurre el obispo del Tucumán, Fray Francisco de Victoria, donde le pidió al provincial Baltasar Piña le enviase jesuitas para su diócesis. En 1584 se editó en Lima el Catecismo Trilingüe del Tercer Concilio Limense, redactado en castellano por el padre José de Acosta. Y se editó después del concilio, pues hicieron el famoso Catecismo Trilingüe, aymara, castellano y quechua. Es muy probable que el padre Barzana participara como revisor en la traducción del catecismo, tanto al quechua como al aymara, junto con Bartolomé de Santiago y Blas Valera. Y para la jurisdicción del Obispado de La Plata, la Real Audiencia fundó en Potosí la Cátedra de Lengua Quechua y Aymara y la puso a cargo del padre Alonso de Barzana. Más tarde, esta cátedra pasó al Colegio de La Plata y estuvo a cargo del padre Diego de Torres Rubio. Escribió gramáticas en aymara y en quechua, y también se sabe que escribió una gramática en guaraní. Escribió vocabularios, escribió catecismos en idioma quechua y en idioma aymara. Él regentó la cátedra durante 30 años en el Colegio de Santiago. Gracias a la formalización o el que la lengua haya sido reducida a gramática por el padre Diego de Torres Rubio, en todo lo que es hoy Bolivia tiene una unidad lingüística distinta o con grandes variantes a los distintos quechuas que se hablan en la zona del Perú o en la zona del Ecuador, incluso en la zona del norte de la Argentina, donde de hecho, y está demostrado que el quechua se extendió no en tiempos de los incas, sino en tiempos de la colonia española, es decir, tiempos de la evangelización. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ya están casados. Pasen a su sitio. La primera banquita dejamos libre para los novios. Bernardo Vitti, pues con la genialidad que Dios le había dado en la mano, ¿no?, para plasmar las pinturas. Fue enviado por sus superiores a la doctrina de Juli en enero de 1585, documentado por una carta del superior Diego de Torres Bollo al padre general Claudio Acquaviva. Bueno, Bernardo Vitti era un hermano jesuita italiano que llega a la zona del Collao a fines del siglo XVI. En torno a su figura se genera un taller. Los talleres jesuíticos de Juli fueron talleres de imaginería, de pintura, desde el hermano Vitti hasta otros grandes pintores indígenas trabajaron en cantidad. Y una de las cosas lo vemos todavía aquí en la iglesia de la Asunción, la imagen que hace mención a ese misterio de nuestra Madre la Virgen, ¿no?
En relación a la pintura mural y la iglesia de la Asunción de Juli, comenzaría con las palabras de Teresa Gisbert, que plantea que esta pintura fue realizada en la época en que Vitti estaba presente en la zona. Es que Vitti pudo haber dirigido y asesorado a los pintores andinos que estuvieron a cargo de esta obra y muy probablemente organizado el programa iconográfico de dicha iglesia. El hermano Bernardo Vitti trabajó como pintor y tallista en las iglesias y residencias jesuitas de Juli en el Perú. Maestro de pintores, su influencia fue enorme, de modo que hay pintura anónima perteneciente a su escuela y estilo. La cantidad de cuadros que tenían estos templos entiende de que era realmente un centro de producción artística formidable. Mi labor como sacerdote, mi servicio pastoral a la gente, ¿no? Eso es. Entonces por eso se canta en aymara, ¿no? Santo, Santo, taqueto que na Dios agua, gloria mata la pachanza, a la pachanza, poctatawa, cusisiña la pachana, bendicita pangapusan, suti parjutiri, cusisiña la pachana, cusisiña la pachana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Repitamos, hermanos. Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Bueno, en cuanto al programa iconográfico, es decir, la iconografía que encontramos en la Asunción de Juli fue una iconografía pensada y organizada por los jesuitas. Hagan esto en conmemoración mía. Empezaríamos por la capilla de la Epístola, en donde encontramos la vida de San Ignacio. Repitamos, hermanos. Gracias, Señor. Perdón, Señor. Ayúdame más, Señor. La vida de San Ignacio está inspirada en la serie de los hermanos Gall. Esta serie se produjo entre 1587 y principios del siglo XVII, 1602. Oficialmente se publicó en 1610, pero probablemente por dibujos o grabados sueltos haya llegado a ser justamente la fuente de inspiración de las pinturas murales de esta capilla. Estas escenas están rodeadas por marcos ornamentales de un estilo que se llama estilo de bandas. Esto se hizo a fines del siglo XVI, se desarrolla como un estilo ornamental en Europa y se traslada a América. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. La planta de la Asunción de Juli es una cruz latina. Si uno la analiza en detenimiento, hay una nave principal y no una nave que la atraviesa, que sería el transepto, sino dos capillas, que es lo que forma los brazos de esta cruz. Esto quiere decir que las capillas estarían funcionando como los brazos de un transepto. En la capilla del Evangelio encontramos representados los misterios del Rosario. De izquierda a derecha podemos ver los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos.
La fuente de inspiración fueron los grabados de los hermanos Antonio y Jerónimo Birix. Estos grabados organizan cada gran grupo de misterios del Rosario en relación a un árbol florido, en donde rosas abren sus pétalos y nos dejan ver cada una de las escenas, y hay una mandorla central en donde está la escena más representativa de dichos misterios. Hemos encontrado el autor del grabado que ha inspirado una de las cenefas de los grandes mascarones con cabezas de sátiro y jarrones. El autor es Théodore Debré, que es un flamenco, y hizo una serie llamada Grutescos para artesanos, para todos los artesanos, que justamente entre fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, se desarrolla como un estilo ornamental en Europa y se traslada a América. Invoquemos, hermanos, sobre estos esposos la bendición de Dios para que proteja con su auxilio a quienes ha unido en el sacramento del matrimonio. En la zona del presbiterio, es decir, en la zona en donde encontramos el altar, podemos ver del lado del muro de la epístola una representación de una doble trinidad, es decir, la Sagrada Familia y la Trinidad que todos conocemos, combinadas en una misma representación. Esta obra está tomada de un grabado de Jerónimo y Antonio Birix, mientras que en el lado del Evangelio encontramos también una obra inspirada en un grabado de Birix, pero en este caso de las imágenes de la historia evangélica de Jerónimo Nadal, que sería la estampa del tránsito de la Virgen. En ella vemos cómo la Virgen muere rodeada por los santos apóstoles y es llevada a los cielos junto a su Hijo. Lo que habría que destacar es la conservación de este conjunto de pintura mural. Es el conjunto de pintura mural más extenso de la zona del Collao mismo, que está en pie y se mantiene bien conservado en la actualidad. En las iglesias de Juli se ve cómo se da un proceso de petrificación. Esto quiere decir que se sustituye iglesias de adobe, madera y ladrillo en iglesias de piedra labrada. La idea de reemplazo que tuvo en el siglo XVIII el sistema de las artesones de madera por las bóvedas de piedra, cuando ya las posibilidades tecnológicas de los jesuitas facilitaban esto. Específicamente, podemos ver distintas fases de esta petrificación. La culminación de la petrificación la vemos obviamente en la matriz de Juli y en una iglesia que es la de Santa Cruz, que está en un mal estado de conservación. Sin embargo, petrificaciones parciales nos permiten ver cómo se hacía este proceso, que esto lo encontramos en la Asunción y San Juan. En la Asunción vemos cómo se petrifica, se empieza el proceso de petrificación en el sector de la torre, mientras que en la de San Juan se comienza con la fachada lateral y los grandes machones que sostendrían posiblemente una futura cúpula. Los jesuitas también tenían haciendas, es decir, la manera de mantener los colegios o la manera de mantener las actividades que realizaba la orden requerían las haciendas. En general, vinculadas más bien a los colegios urbanos. En el caso de la región de Puno, una de las haciendas importantes era Llanarico, que estaba entre Puno y Arequipa. Era una hacienda muy importante, con una capilla importante también. Ahora, hay otros elementos que son propios del mundo jesuítico, artístico jesuítico, como es el retablo que está, por ejemplo, en la iglesia de Chalapampa.
que es un retablo hecho por el hermano Vitti en el siglo XVI de pasta, muy interesante, pero que en realidad perteneció a la hacienda de Pichu, que era una hacienda que estaba al lado de la ciudad de Cusco, y que cuando se produce la expulsión de los jesuitas, muchas de las iglesias reclaman que les den retablos, o que les den pinturas, o que les den elementos que les faltaban, y que en la distribución de los bienes de los jesuitas que se remataban, se había dado prioridad para cubrir. Tratan de tener contacto del pueblo con el sacerdote. Solemos hacer misiones, y donde no hacemos misiones, cada mes me he propuesto visitarlos. Una vez al mes tengo la misa, y Chayapampa tengo pues el tercer sábado a las 6 de la tarde, y la gente, como siempre, gente del campo muy cariñosa, muy piadosa. Emilio Anco Puma. Yo me dediqué a cuidar la capilla. Yo soy acá neto chayapampeño, Chayapampa, pueblo, al nuestro Señor Divino, Jesucristo, a ese le llevo fe. Esa es la devoción que tengo yo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y haz vivir un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Pero lo que quería resaltar de Chayapampa, el retablo, tiene más o menos casi 3 metros de alto por 2 metros de ancho, y es una joya, pues. Y lo que ha hecho el retablo, Bernardo Vitti, un jesuita italiano. Por eso a veces se dice, bueno, no, Chayapampa es una estancia jesuítica. No, no es una estancia jesuítica. Su origen está en esta pieza, digamos, importante, fundamental, que es el retablo. Yo, mire, muchos años llevo aquí. La gente no se ha hecho problema con liturgia. Nunca me han dicho por qué celebra usted así, ¿no? Simplemente ceñirse lo que enseña la iglesia. Y eso sí, guardando, cuidando esa costumbre bonita que tienen ellos. Mientras no ofendan a Dios, adelante. Chamanchita nayaroja, chamanchita nayaroja, humat parlanya take. Utama suma Jesus ay, utama suma Jesus ay, cuy mangkaro. Utama suma Jesus ay, utama suma Jesus ay, cuy mangkaro. Y la verdad que es emocionante el ritmo, el tono y las mismas letras. Y a todos ustedes que están aquí presentes, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Y además otra cosa, el aymara tiene una construcción gramatical muy precisa, son muy guturales. Por eso es admirable lo que hicieron los jesuitas aquí, elaborar la gramática aymara. Es un legado que nos han dejado. La imprenta. Las primeras décadas de producción editorial limeña estuvieron vinculadas a la tarea evangelizadora de la Iglesia entre los indígenas, ya que casi todos los títulos se refieren a catecismos, artes de la lengua y diccionarios en aymara y quechua. La mayoría de este material fue publicado por iniciativa de la Compañía de Jesús, que instaló la primera prensa en su colegio en Lima. Pero ojo, en Perú sí la había desde el 16 en Lima, eso seguro. Eso seguro. El 13 de febrero de 1584, los jesuitas le dieron el permiso para empezar a imprimir textos al italiano Antonio Ricardo, mientras esperan la aprobación real.
Ricardo fallece y continúa en 1605 Francisco del Canto. Tanto es así que se hizo la imprenta aquí, desde acá del altiplano de Juli. La imprenta jesuítica en Juli ha dado lugar a una controversia entre autores. Ponen en duda si los libros fueron impresos en Juli realmente, como indican sus carátulas, o en Lima. El padre jesuita Ludovico Bertonio es quien edita los primeros escritos en lengua aymara y romance en esa doctrina. Y el padre Bertonio fue el propulsor de la gramática aymara. Muestra de esto son los textos de Ludovico Bertonio, en los que se hace una gramática de la aymara, se hace un vocabulario de la aymara y además un texto sobre la vida y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Libro de la vida, milagros de nuestro Señor, en lengua aymara y romance, arte de la lengua aymara, frases de la misma lengua y su declaratoria en romance, por el padre Ludovico Bertonio. Se puede ver una calle con su nombre, Girón Bertonio. El historiador jesuita Rubén Vargas Ugarte sostiene que el grueso de la impresión de Bertonio se hizo en Juli con material tipográfico que proporcionó Francisco del Canto desde Lima. De este modo, el mismo padre Bertonio puede estar presente para vigilar la impresión. Es decir, el padre Vargas Ugarte defiende la teoría que la imprenta estaba en Juli, pero con los moldes del tipógrafo de Francisco del Canto que se encontraba en Lima. Impreso en la casa de la Compañía de Jesús de Juli por Francisco del Canto en 1612. No se conoce aún el lugar preciso donde estaba instalada la imprenta en Juli, pero en el pueblo señalan a la Casa de Cuentas Zavala como el espacio donde estuvo dicha prensa. Ese local está al frente del Plaza de Armas. Tiene una portada de piedra con el anagrama de la compañía y otra entrada con el escudo del rey de España. La imprenta en Juli estuvo desde 1610 hasta 1614. Agradezcamos a Dios por nuestra fe. ¿De acuerdo? Muy bien. Un abrazo a todos. Que lo pasen bonito. Un aplauso para los matrimonios. Jesús achimana kasana sumayirbe Arumayuruma yesisa umasnayasa Sarvapanyani Dios autizaro Dios pagarasa Sarvapanyani Dios autizaro Katasisa Dios armonane huasitata unikasinyane Dios armonane huasitata tanta chasinyane. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctrina de Juli será la base y modelo fundamental de la Compañía de Jesús para fundar las misiones del Paraguay, donde participó en ambos procesos el padre Diego de Torres Bollo. Santo, Santo, María. Todas estas cosas son pautas fundamentales para lo que sería el desarrollo del pensamiento de la nueva visión misionera que tendrían los jesuitas posteriormente, tanto en el periodo guaranítico como en el de Mojos, de Chiquitos, de Chiloé, e inclusive en los intentos de la zona de Colombia, de Casanare. La
zona de Maynas. Es decir, hay entonces allí un aprendizaje. Todo eso implicaba que la forma de hacer doctrina del jesuita en el sur del Perú y en América del Sur estaba revolucionando el modo de trabajar con los indígenas, que luego se va a ver cristalizado cada vez más en las reducciones del Paraguay, al donde van a llegar los jesuitas que inicialmente llegaron a Juli. El padre Diego de Torres Bollo, luego de ser superior de la residencia de Juli, siempre se le confió para ocupar cargos de importancia, pero sin dudas fue su nombramiento como fundador y primer provincial del Paraguay lo que ha permitido que sea reconocido con el tiempo. Santa María, soy para ti. En la ciudad de Lima, el 13 de junio de 1585, nacía Antonio Ruiz de Montoya. Pierde a sus padres en la infancia e ingresa al Colegio de San Martín de los Jesuitas. El 26 de noviembre de 1585 llegaban al actual norte argentino los jesuitas Francisco de Angulo, Alonso de Barzana y el hermano Juan de Villegas. En 1585, el primer ingreso de jesuitas que llegan a la zona del noroeste argentino son Barzana y el padre Angulo. Ellos vienen desde Potosí. Entran por Salta y luego se dirigen a Santiago del Estero, la capital de la gobernación de Tucumán. Voy a leer lo que el padre Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco, siendo rector del Colegio Máximo y la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, expresó lo siguiente en una conferencia el 23 de agosto de 1985 con ocasión del cuarto centenario de la llegada de los jesuitas a la Argentina. Expresó lo siguiente el padre Bergoglio: se catequizaba respetando la dignidad de esos pueblos y haciendo entrega a esos pueblos de lo mejor de sí mismo. Esto se llama técnicamente inculturación. Es decir, el jesuita que venía aquí tomaba todo lo que podía de la cultura del pueblo y expresaba el evangelio en esa cultura. Cabe evocar aquí la imagen del primer jesuita llegado al país, a Santiago del Estero, el 26 de noviembre de 1585, el padre Alonso de Barzana. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Ponemos a los pies del Señor del Milagro y de la Virgen todo lo que guardan en el corazón. Que Dios los bendiga, que la Virgen los ampara, en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre misericordioso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, derrama tu santa bendición sobre estos peregrinos que llegan desde el Valle Calchaquí. El padre Barzana acompañó al gobernador del Tucumán, Juan Ramírez de Velasco, en la entrada a la región de los belicosos calchaquíes. Visitó a los avipones y se detuvo en Concepción del Bermejo en la misión de Matará. En Tucumán aprendió la lengua cacana de Santiago y del Valle Calchaquí. El padre Barzana, la maravilla que tenía, hablaba 11 idiomas, hablaba quechua, aymara, tonocoté, sanavirona, el cacán, el guaraní también. Este padre entrega su vida al Señor evangelizando con gran esfuerzo de inculturación. Gustaba de referirse a los aborígenes llamándolos mis señores los indios. Y el jesuita amigo del padre Barzana fue el padre Pedro de Añasco, que escribe al Provincial del Perú sobre el retrato del padre Barzana. Dice: nunca acabo de dar gracias a Dios nuestro Señor y a usted por la gran merced que me hizo enviarme a estas tierras y en compañía del amantísimo padre Barzana, que puedo decir con mucha verdad que aunque no vi al Santísimo San Francisco Javier en la India Oriental, vi al padre Alonso de Barzana, viejo de 65 años, con suma pobreza, con profundísima humildad, haciéndose viejo con el indio viejo y con los caciques e indios particulares, muchachos y niños, con tanta ansia de llevarlos al Señor que parece le revienta el corazón. Santa María, soy aquí. El 8 de septiembre de 1594 escribió una carta desde Asunción al provincial del Perú, padre Juan Sebastián, dando cuenta de todas las regiones y los diversos pueblos que había recorrido, mostrando un profundo interés por la cultura y las lenguas indígenas, por medio de las cuales realizó su gran labor evangelizadora en estos territorios. El padre Barzana, a principios de 1597, estaba muy enfermo y fue enviado por el provincial Juan Sebastián a Lima para ser atendido y recuperar fuerzas. Durante su viaje a Lima, se detiene en Cusco. Y después de unos días, falleció entre la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero de 1598. Con gran paz y serenidad de conciencia, a los 70 años de edad y 43 de sacerdocio. Señor Jesucristo, que al descansar 3 días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, te pedimos que bendigas la tumba donde va a ser depositado el cuerpo de nuestro hermano y permítale descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de ese sepulcro hasta el día que tú, que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hombros fuertes para cargar con la cruz, para ser fieles servidores de Jesús y sus hermanos. Va derecho, acá.
Arriba, despacio, despacito. Va bien. Siempre a sus hermanos en Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Vamos! Vamos. Vamos, Ramírez. Caminen. Bien. Caminen. Despacito. Caminen. Vamos. Vayan entrando José Domínguez. Vamos, Víctor. Va bien ahí. Va bien. Muy bien. Ya nos quedamos ahí nomás o usted ya se ir. Acá, ahí acá al medio, Ese hombre murió en olor de santidad y en 1637 comienzan los trámites de iniciación de su causa de beatificación. Conozco la posición histórica sobre la vida, virtudes y fama de santidad del padre Alfonso Barzana. Y aquí tenemos, esta es parte de una lámina de cobre que es padre Barzana catequizando a Túpac Amaru en la Plaza de Armas del Cusco. Y aquí, bueno, aquí contiene todo lo que es la posición histórica sobre las virtudes y fama de santidad del padre Alfonso de Barzana, porque el proceso diocesano lo hemos realizado en el Cusco todo el año 2016, parte del 17, porque según las orientaciones de la Iglesia, las causas se inician allí donde ese padre falleció, en el Colegio de Residencia de los Jesuitas en el Cusco. Fue enterrado allí en el Cusco. Debajo de la iglesia hay una cripta, o sea, allá hay restos de jesuitas. El lugar es ese, no está identificado ningún resto de Barzana. El lugar donde vivió al comienzo y al final de su vida misionera en el Cusco. Barzana forma parte de la iglesia del Cusco, siendo miembro de la Compañía de Jesús. Iglesia de la Compañía y Colegio de Santiago, Arequipa. Retomamos lo dicho en el inicio. Los jesuitas llegan en 1573 y en 1578 el padre Barzana viaja desde Juli hacia Arequipa. Se inicia pues el Colegio de Santiago un 16 de agosto de 1578. Poco después fue adquirido un solar aledaño y así completan la manzana que lindaba a un vértice de la Plaza Mayor. En esa esquina levantaron un pequeño oratorio que luego se daría paso al templo de la Compañía. También el 16 de agosto coincide con la toma de posesión de unas donaciones. Uno de sus principales y primeros benefactores fue el señor Diego Hernández,
Hay quienes afirman que su nombre fue Diego Santiago Hernández Hidalgo. Sin embargo, nosotros no hemos hecho constar, por lo menos documentalmente, que su segundo nombre era Santiago. Lo que sí es muy particular es que era muy devoto de Santiago Apóstol. El principal benefactor, al ser devoto de Santiago Apóstol, le dio el nombre al Colegio de Santiago. El colegio tuvo que pasar una serie de circunstancias, no fue muy fácil para los jesuitas. Encontramos varios sucesos que generaron un verdadero conflicto. El primero era la oposición de otros religiosos de otras órdenes que indicaban pues que como ya había muchas órdenes, ¿para qué fundar otra? Y solicitaban también que no tenían el permiso para educar a los niños, etc. Y eso ocasionó un cierre inicial por orden del virrey Toledo. Tuvieron que cerrar temporalmente el colegio. Otro tipo de conflictos como las epidemias de aquella época. También tenemos los terremotos. Trazada en 1578 por el maestro Gaspar Báez, la primera iglesia no estaba aún concluida cuando el terremoto de 1582 la dejó en ruinas. Se inicia una lenta reconversión del templo, inaugurada en 1610. Este templo duró una década, ya que en 1621 se diseñaba la planta de la iglesia actual, de mayor tamaño que las anteriores. El colegio y los claustros. El colegio se sostenía principalmente en base a las donaciones. Las primeras donaciones que recibieron en Arequipa fueron 11 tiendas que se encontraban en la calle Mercaderes actualmente. Esas 11 tiendas administradas por los jesuitas les permitió generar una renta. Inicialmente ese fue su principal fuente de recursos económicos para sostener tanto, digamos, al templo y al colegio. El antiguo Colegio de Santiago estaba conformado por un claustro mayor, claustro menor y un patio. El claustro mayor es de una sola planta con arcos de medio punto sobre pilastras decoradas en sus 4 caras. Bueno, en los claustros de la compañía podemos ver en los pilares una ornamentación que es bien interesante, ¿no? Cada una de las caras es muy plana, ¿no? Tienen una base cuadrada, pero le dan este movimiento a través de unos elementos vegetales, ¿no? Que se van cruzando unos con otros. En ese cruce de unos con otros dejan un espacio, dejan un intersticio para la colocación de ciertos elementos que van fusionando, que algunos tienen que ver reminiscencias absolutamente cristianas peninsulares, como por ejemplo la concha o venera, pero también ponen frutos provenientes de América, frutos locales. Cada tablero exhibe idénticos relieves. 3 racimos de uvas, papayas, conchas, rosas, la flor de cantuta y hojas de parra. La iconografía del IHS y siempre rematada por un querubín alado. Ese follaje, esas ramas que se cruzan, finalmente sirven para unir y concatenar estos elementos de una procedencia diversa. Un medallón con los monogramas de Jesús, María y José, y 2 figuras al apóstol Santiago y San Francisco Javier. En este colegio vivieron célebres misioneros como Alonso de Barzana, Pedro Añasco, Diego González Holguín, clásico quechuista, y Ludovico Bertonio, lingüista italiano, autor de la primera gramática aymara impresa en Juli. A sus claustros llegó el padre Alonso Ruiz, eminente hombre de gobierno, maestro de novicios en Roma y orientador de un joven que se convertiría después en San Estanislao de Cosca. Tenemos algunos datos que el padre Alonso Ruiz fue el maestro, como dice en la placa, que está posiblemente en la tumba. Nosotros no tenemos evidencia, no se hizo alguna excavación, no se hizo un estudio, pero tenemos la placa, tenemos la forma de la tumba. En la sacristía, en su parte inferior, existe una tumba donde dice estar enterrado el padre Alonso Ruiz. Es importante que dentro de la historia del Colegio de Santiago se rescate principalmente el tema de la educación. También los jesuitas orientaban su educación en los indígenas, en la gente pobre, desde aquella época.
utilizaban arte a través de las pinturas que representaban escenas de diferentes pasajes bíblicos. También empleaban el tema de la música, el tema de los cantos, y es muy particular porque durante la época colonial en Arequipa, una de las órdenes que tenía un coro específico era la compañía. También los jesuitas dedicaban un espacio para que los mismos indígenas pudieran enseñar a hijos de indígenas. Habían músicos indígenas. Normalmente la educación debía estar a cargo de españoles. Sin embargo, los jesuitas rompían con esos paradigmas y sí confiaban en la labor educativa que podían desempeñar los indígenas en nuestro territorio y sobre todo en nuestra ciudad, ¿no? Dentro del atrio, en el lateral izquierdo, se encuentra una puerta, ahora cerrada, que en su momento era la comunicación directa con el colegio. Lo que sucede acá en Arequipa y en todo el territorio americano es que la división entre un adentro y un afuera no es tan marcada. Acá en la arquitectura colonial, en la arquitectura virreinal, el atrio va a jugar un papel fundamental, ¿no? El atrio de por sí ya empieza a ser un espacio sagrado, que era donde preferentemente se adoctrinaba a hombres, mujeres, niños y niñas. Se cumplía por un lado de que esta iconografía prehispánica profana quedase afuera y marcase un límite entre lo que ellos consideraban que era sagrado y lo que era profano, pero a la vez quedaba incluido dentro de un espacio que poco a poco va a llegar a tener una importancia cada vez mayor por esa preferencia que van a tener los indígenas de ver a Dios, ver lo divino, ver lo trascendental en un espacio que no fuese cerrado como eran los atrios. La portada principal es considerada cabeza de serie dentro de aquella corriente surandina que Antonio San Cristóbal ha denominado en un estudio planiforme y textilográfica. El padre Antonio San Cristóbal escribe mucho la arquitectura planiforme y textilográfica. Entonces, como un tapiz que recorre la arquitectura en donde no hay tanta jerarquía. Ponen en un mismo plano los símbolos andinos, ¿no?, con la iconografía propia del cristianismo, ¿no? El padre Antonio San Cristóbal, haciendo alusión a que parece un textil, ¿no?, una manta que va recubriendo estos gruesos muros de sillar, ¿no? Comúnmente digo llamado el sillar, en sí mismos la piedra se llama la ignimbrita, es el nombre de la piedra, pero en general en Arequipa se ha utilizado el nombre de sillar para este tipo de piedra blanca, ¿no?, de lava volcánica que tenemos. Muy tempranamente se encuentran estas canteras de esta toba volcánica, a la que nosotros genéricamente llamamos sillar, que es un material al cual los españoles no estaban acostumbrados. Al comienzo tienen cierta desconfianza en la utilización de esta toba volcánica, que es porosa, es blanda, y sin embargo encuentran que era muy fácil de trabajar, era muy maleable y que al haber tal cantidad de ese material podían hacer muros muy gruesos con una técnica del muro cajón y así ir creando una arquitectura que le hace frente a los sismos que constantemente, que sistemáticamente va a vivir la ciudad. En esos tiempos trajeron algunos canteros, talladores, principalmente, ¿no?, del Valle del Colca, ¿no?, que está muy cerca de acá de Arequipa, y ellos son los que se encargaron de hacer este tipo de trabajo. Yo creo que es un estilo más regional, local, propiamente creado aquí en Arequipa. Son elementos netamente recogidos de la región de Arequipa, ¿no? Observamos la papaya arequipeña, el choclo, ¿no?, la flor de la cantuta. Bueno, se habla mucho del lenguaje de la arquitectura arequipeña, se le llama el lenguaje mestizo, precisamente por la fusión que hay entre los elementos hispanos y los elementos andinos. Y yo pienso que los jesuitas tienen muchísimo que ver en la conformación y en la constitución de este lenguaje
y en la permisibilidad que van a tener ellos para permitir adscribir ciertos elementos que en otras órdenes eran considerados como idólatras o paganos. No es que los jesuitas no considerasen a estos elementos como paganos, pero ellos tienen una visión mucho más amplia. Ellos consideraron, una vez que llegaron, que Dios se había manifestado en todos los pueblos, ¿no? Y se había manifestado probablemente de una forma fragmentaria, pero que de todas maneras había ciertas manifestaciones de Dios, ¿no? Entonces ellos, a diferencia de otras órdenes, no podían anular completamente toda esta iconografía y todo este lenguaje de las culturas prehispánicas. Con la portada mayor terminada en 1692, se abre una nueva etapa creativa en la arquitectura surandina. Esta obra aparece fechada en 1698 y, según todo indica, se superpuso al muro de la fachada, después de terminada la iglesia. Hay mucha duda, ¿no?, de quién es el personaje, la imagen que está en el remate final, ¿no? Se dice que es San Miguel Arcángel, y yo creo que tiene más bien una relación con el niño Jesús indígena o el niño Jesús salvador del mundo, ¿no? Y mucho se ha utilizado quizás esto por las religiones de Paraguay, ¿no? No estamos seguros, pero yo creo que tiene relación con el niño Jesús indígena. La portada lateral se divide en un cuerpo bajo de lineamientos renacentistas tardíos, trazado por el arquitecto Simón de Barrientos en 1654. Aquí aparecen quizás por primera vez las figuras de dos sirenas, son relieves con orígenes en el lago Titicaca. En el cuerpo superior, en una etapa más tardía, se encuentra un tímpano que alberga un relieve de Santiago Matamoros, advocación titular de la iglesia, labrado por un cantero indígena anónimo en pleno auge del nuevo estilo regional. Interior del templo. Con una planta de 3 naves, sigue un esquema similar a San Pedro de Lima u otras iglesias jesuíticas. Una gran cúpula sobre el crucero brinda iluminación a la nave principal. Destacamos del púlpito, en la coronación del tornavoz, el remate con una talla de San Francisco Javier, con el tema central de los monogramas de Jesús y María. Y principalmente tenemos 5 altares, 2 a la puerta de ingreso, altares pequeños, están dedicados a Justo Juez, y el otro a la Macarena, a la Virgen de la Macarena. Señor Justo Juez y Virgen de la Macarena son los otros 2 altares que debemos destacar. Los retablos del crucero se encuentran entre los mejores ejemplos locales del barroco. El altar del lado de la epístola está presidido por un Cristo crucificado o altar del Calvario, atribuido a Bernardo de Robles y Lorenzana. El retablo del Calvario, ¿no? Porque tenemos la representación del crucificado conjuntamente con la dolorosa y el discípulo amado, ¿no?, San Juan. En el extremo opuesto del lado del Evangelio se levanta un retablo dedicado al apóstol Santiago, patrono del templo, también llamado altar de los fundadores. Lo llaman el altar de los fundadores porque ahí están todos los santos, las esculturas de todos los santos que fundaron las órdenes religiosas. En las capillas laterales, lo más notable son lienzos, en su mayoría de escuelas surandinas, en formato medio punto, de mediados del siglo XVII. Este cuadro, en una versión que reúne pintados alimentos del mundo andino, la relevante escena de Jesús y sus discípulos, la última cena. El retablo mayor, como hemos podido observar, está netamente dedicado a los jesuitas. Tenemos como imagen principal al Sagrado Corazón de Jesús, a cual está dedicado esta iglesia. Tenemos la calle central en primer cuerpo,
a un cuadro de Bernardo Vitti. En la calle central fue colocada la Virgen y el Niño, una de las obras del hermano Bernardo Vitti, pintada hacia 1603 durante su segunda y última estancia en la ciudad. A los laterales tenemos a San Ignacio de Loyola, que está con el libro, y al otro lado tenemos a San Francisco de Borja. En el segundo cuerpo ya tenemos a San Juan Bertmans y a San Estanislao de Kostka. La sacristía o capilla San Ignacio. Es una obra de gran valor artístico. Es un espacio de planta cuadrada recubierto por una gran cúpula de sillar. En estos momentos nos encontramos en la cúpula de San Ignacio, más conocida como la Pequeña Sixtina. Todos sus muros aparecen recubiertos por pinturas de follajes, aves, fruteros y jarrones floridos. Y aquí en la capilla mismo se puede observar, ¿no?, esta mezcla de las dos culturas, ¿no? Como tenemos, ¿no?, los apus o los volcanes posiblemente, la cola del pavo real, que más vemos un rostro de un puma, gato, que netamente eran de la cultura andina, ¿no? Tenemos dos partes principales en este monumento. La parte inferior, como ustedes podrán apreciar, toda la parte inferior nos está demostrando todo el principio y fundamento de la creación, especialmente la fauna peruana. Como ustedes pueden ver, están nuestras preciosas aves que nos muestran toda la riqueza de la selva peruana. En la parte superior, ustedes van a apreciar toda la encarnación que vemos en la meditación de los ejercicios, porque vemos los ángeles y la presencia de Dios viviente en dicho monumento. La cúpula consta de una linterna y está construida con ladrillos pasteleros, cubiertos de una capa de yeso de 5 centímetros de espesor y dividida por casetones en 8 paños que a su vez presentan 8 cruces invertidas. Sobre este soporte se desarrolla una pintura mural realizada al temple y en seco. Toda es pintura mural temple al seco. Hay óleo como en los pequeños angelitos que están en las cruces invertidas. En cada cruz invertida, con filetes de pan de oro, se aprecian 12 querubines subiendo por una escalera y 3 ángeles provistos de cascos emplumados que sostienen este firmamento florido. Después ya viene lo que es la pintura de la cúpula, del tambor hacia arriba, que es otro tono de color, otro estilo, otro, como ellos lo llaman, otra mano, ¿no? Y la parte baja, que tiene un fondo amarillo, es muy posterior. Pero a la vez también vemos que las pechinas tienen otro estilo, es diferente. También tenemos a la parte de la izquierda un gran lienzo importantísimo de la Compañía de Jesús que llamamos nosotros la visión de la torta, que es la conversión profunda de San Ignacio en que se le hace presente la Santísima Trinidad. Y tenemos también otros 3 lienzos importantísimos que nos legó nuestro hermano Bernardo Vitti: la resurrección de Cristo, la Candelaria que se venera en la ciudad de Puno, y a la derecha el gran lienzo de la flagelación de Cristo o la lágrima de Pedro.
En el Aguamanil, en la pequeña arquería que tiene donde están los querubines, también es otro estilo, es otro tipo de pintura inclusive. Para mí podría ser esa arquería incluso la más antigua que puede haber aquí en la cúpula. Yo me llamo hermano Arístides Estela Vázquez. Llevo 52 años en la compañía de Jesús, al servicio de este templo tan maravilloso que nos legaron nuestros jesuitas de aquella época. He dado parte de mi vida en esta ciudad con 23 años de presencia. Yo creo que Arequipa es uno de los, a nivel mundial, uno de los conjuntos arquitectónicos que más cantidad de bóvedas puede tener, ¿no? En primer lugar, se tiene el material, como lo llamaban en esa época, a pie de obra, por las canteras de sillar. Y en segundo lugar, porque había tal cantidad de mano de obra que había aprendido a hacer este tipo de bóvedas, y ni qué decir de las bóvedas de cañón corrido, que se van a utilizar muchísimo en la mayoría de casonas arequipeñas, ¿no? Entonces, bueno, la arquitectura religiosa es el antecedente, sin lugar a dudas, tanto constructivo, iconográfico, simbólico, de todo lo que va a venir después. Mansión del Fundador, una de las construcciones antiguas más importantes de la época colonial, construida por el fundador de Arequipa, don García Manuel de Carvajal, en el siglo XVI. Es una casa rodeada de jardines con un patio principal, capilla, comedor y varias salas. Tiene una zona de extensos cultivos rodeados de cerros. Su último ocupante fue el hijo del fundador. Luego de su muerte, la finca se vende a los padres de la compañía. El fundador construyó solamente una pequeña parte del edificio. Los jesuitas diseñaron y construyeron la capilla. Estaba dedicada a San Francisco Javier. Tiene un retablo dorado a la hoja con su imagen. Esta capilla fue muy dañada en un terremoto y casi reconstruida en su totalidad en 1810 por su propietario de entonces, arzobispo José Sebastián de Goyeneche y Barreda. En una de las salas vemos un óleo sobre lienzo con incrustación de plata que ha presidido el altar de una capilla de una casa hacienda en Puno. La iconografía muestra al Señor cautivo el día de Viernes Santo y arrepentimiento de San Pedro Apóstol, que lo negó 3 veces. Muchos misioneros jesuitas han pasado por esta chacra que la Compañía de Jesús tenía destinada a casa de ejercicios y solar de descanso. En la Lima de esa época de segunda mitad del siglo XVI, los jesuitas entonces tenían el colegio máximo y la iglesia era desde donde se hacía la proyección pastoral en la ciudad. Entonces se puede decir que realmente toda la juventud pasó por estas aulas del Colegio de San Pablo. Al mismo tiempo, este fue el seminario de los jesuitas, es decir, primero fue noviciado, los estudios de humanidades, filosofía, teología. El noviciado luego se va a trasladar a otro espacio, lo que se llama actualmente el Parque Universitario, que es el noviciado de San Antonio Abad. Noviciado e Iglesia de San Antonio Abad, 1593. En 1593, los jesuitas de Lima deciden separar la casa de probación del Colegio Máximo de San Pablo. Una de las cosas que primero hicieron pues, es establecer un noviciado en lo que era el Colegio Máximo de San Pablo, ¿no? Y posteriormente este noviciado se trasladó en ese sector, la iglesia del Cercado. Y recién en 1605, a través de una donación de un español llamado Antonio Correa Ureña, es que se da este donativo a la Compañía de Jesús.
era una costumbre de la época que personas que daban donativos les pusieran el nombre del santo. En este caso Antonio Correa era muy devoto de San Antonio Abad. Y a partir de 1606 hasta 1610 empiezan la construcción de este noviciado. Lo primero que se construye en la edificación, de acuerdo a los planos, es la iglesia. Se comienza a construir la primera iglesia con un conjunto de patios y claustros. Estamos ubicados en lo que fue la antigua iglesia de San Antonio Abad. Esta iglesia se construye a inicios del siglo XVII. Este lugar va a encontrar aquí la tumba del benefactor de esta casa, del que dio el dinero para que la Compañía de Jesús pudiera construir en este espacio la iglesia y su noviciado. Pero todo quedó devastado con el temblor de 1746. La iglesia debió reconstruirse desde los cimientos y es la que vemos ahora. Sí, lo único que queda, por ejemplo, de esa antigua iglesia, que correspondería a la etapa jesuita del siglo XVIII, es su altar. En el interior del conjunto de retablos solo quedan el principal de un solo cuerpo en madera, sin dorar, con columnas salomónicas. Y en el altar podemos ver en la actualidad, en la parte superior, la imagen de San Antonio Abad. En la parte central se tiene a la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas del Perú. Pero también vemos un púlpito, uno de los púlpitos más importantes en cuanto a su belleza artística y arquitectónica. El patio principal, ¿no? Y un patio que estaba delante de un patio más pequeño. Y toda la extensión eran huertas, le llamaban las huertas del noviciado. Y hay dos patios que están detrás del patio principal, que hoy en día sería el antiguo claustro de novicios, hoy llamado el patio de letras, y el patio que eran de jazmines, que antiguamente era una huerta de jazmín al inicio, que luego se convirtió en el claustro de los jazmines. Estamos ahora en el patio de jazmines, que antiguamente era la huerta de jazmines de lo que fue la etapa jesuita. Esos espacios fueron destruidos por el terremoto de 1746, excepto el patio principal, en el sentido que se restauró todo ese espacio y hasta hoy día conserva su trazado original. Hay un claustro que conserva la capilla de Loreto, actual salón de grados de la universidad. Bueno, nosotros estamos en lo que es la capilla mayor, ¿no? de la etapa jesuita, llamada la capilla de Nuestra Señora de Loreto. Era un antiguo oratorio interior del noviciado que debió construirse después del terremoto de 1746. A los costados de la bóveda principal se observan a los santos doctores de la Iglesia Católica, como San Gregorio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, y santas también de la Iglesia, ¿no? Como Gertrudis, Santa Brígida, que se encuentran aquí. Y en la parte central de la bóveda principal. La bóveda es de corte trilobulado, pintada con símbolos de las letanías en torno a la Virgen de Loreto, con recuadros dedicados a doctores de la Iglesia y a fundadores de distintas órdenes. Se destaca la Asunción de la Virgen y su coronación por la Trinidad. Es una de las escenas principales en el centro de la bóveda. Y la principal está justamente en el campo central, está la imagen de la Virgen María. A los costados hay 12 personajes, que serían los 12 apóstoles, 6 en cada lado, y unos ángeles que están al pie de la Virgen, que van a levantar a la Virgen, que va a estar ascendiendo al cielo, ¿no? Y que está esperando la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, Dios, Padre, el Hijo, y una paloma que representa el Espíritu Santo en la Asunción de la Virgen. Esa es la imagen que se observa en esta capilla. Al final de la imagen se observan unos ángeles con instrumentos musicales que van a celebrar la llegada de la Virgen al cielo. Hay otra imagen también interesante que podemos encontrarlo acá, dice Hortus Consim, que está en latín, y que significa la huerta cerrada. Y se observa en la imagen, ¿no?, la puerta totalmente tapiada.
que correspondería, ¿no? O sea, la idea de esta imagen simboliza la pureza de la Virgen, ¿no? Es una capilla, una joya artística, arquitectónica que tenemos en este lugar y que sirvió de alguna forma como un espacio de meditación, de oración, ¿no? Ya que esa era una de las labores, por ejemplo, de los novicios en esta casa, ¿no? Después de 2 años de estudios, pasaban a la universidad. Ahora, el Colegio Máximo de San Pablo era otra etapa superior, ¿no? De formación que inclusive competía con títulos o grados a la Universidad de San Marcos. En realidad los jesuitas hicieron un proyecto universitario, pero el entonces virrey Toledo... Hubo un conflicto con el virrey Francisco de Toledo que impidió que los jesuitas dieran grados o títulos y que solamente eso lo podía dar la Universidad de San Marcos, porque prácticamente a veces en la universidad se quedaban sin alumnos y se iban a estudiar con los jesuitas, ¿no? Tenía su propio proyecto que fue el que sacó adelante. Entonces los jesuitas eran un estorbo. San Antonio Abad será una de las últimas construcciones jesuíticas inaugurada en 1766, un año antes de la expulsión de la compañía. Lamentablemente no se sabe quién o quiénes realizaron la labor de las imágenes que se observan en esta antigua capilla. Ha sufrido modificaciones en la parte posterior. Arriba hay un espejo. En ese espacio habría estado el altar de esta capilla. Al parecer estaba el altar de esta capilla. Mostrar también en ese sector que estamos observando está parte del nombre que se ha encontrado durante la etapa de restauración, que es el de Yola, ¿no? Que sería, como les digo, el nombre del fundador de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola, que habría estado cerca al altar de esta antigua capilla. Y al otro lado, al otro costado, se ha encontrado Santa Brígida, siguiendo la línea hasta la esquina, ese punto y una A. Entonces, al parecer, todavía no se ha encontrado con documento. Podría ser el nombre del noviciado, ¿no? Es decir, la imagen de San Antonio Abad. Inclusive en los dinteles de las ventanas también se han encontrado estas imágenes. Es decir, es muy probable que todo el interior habría estado decorado de esta forma. Pero no solamente el interior, sino que en la parte exterior también se han encontrado murales. Este es otro mural, ¿no? Decorativo, ¿no? Del siglo XVIII, que se ha encontrado durante la etapa de restauración. Tenemos tanto interior como externamente, ¿no? Pintado todo el salón de grados hoy en día o la capilla de Nuestra Señora de Loreto, ¿no? De la etapa jesuita. Pero también, tanto en ese lado de la capilla, en el otro sector también fue cortado la capilla. Construyeron otra nueva bóveda en ese espacio. Habían cortado las 4 imágenes de los evangelistas. Y esa otra nueva bóveda, al parecer, ella es del siglo XIX, que es parte de los cambios que se dieron cuando este lugar ya dejó de ser de la Compañía de Jesús y se convirtió en el antiguo convictorio de San Carlos. En la actualidad, tanto la Capilla de Loreto como el resto del complejo es el centro cultural de la Universidad de San Marcos. Este espacio, conocido como la Iglesia de San Antonio Abad, posteriormente ha cambiado de nombre como Iglesia de San Carlos y luego como Iglesia de San Marcos. El 10 de diciembre de 1924 se inauguró aquí el Panteón de los Próceres, dejando el legado jesuita como Iglesia de San Antonio Abad, ¿no? Como parte ya de la memoria histórica de todos los peruanos. Hay que recordar que es de este colegio de San Pablo, desde donde sale ese gran hombre Antonio Ruiz de Montoya. Antonio Ruiz de Montoya. Primero estuvo en las misiones en el Guairá, deteniendo el avance de los bandeirantes, el éxodo con los pueblos guaraníes. Como superior de las misiones, debe organizar las milicias guaraníes para defenderse en la batalla de Mbororé en 1641. Debe viajar a España para gestionar el permiso para armar a los guaraníes.
El padre Ruiz de Montoya, en España, obtiene el permiso sobre la defensa con armas de los guaraníes y aprovecha su estadía en España para publicar trabajos de lingüística y escritos sobre su experiencia en sus años en las misiones. El primer pequeño libro de historia de las misiones se escribe tempranamente. Su autor es Antonio Ruiz de Montoya. Estamos hablando de la conquista espiritual. Con esa conquista que se hablaba en la época, que el mismo Montoya lo mencionó, la conquista espiritual del territorio y la consolidación de un espacio territorial. Da cuenta del nacimiento de los pueblos misioneros. Então, esse foi momento muito importante, onde Ruiz de Montoya, que é o principal escritor deste período, né? O primeiro, o homem que saca o Guarani de ser una lengua solamente hablada y escribe, ¿no?, el guaraní, ¿no? Los pueblos originarios eran ágrafos. Yo no podría hablar en este momento o estudiar como estudio etimología guaraní si no fuese desde Bolaño, desde Anchieta, en el Brasil, desde Antonio Ruiz de Montoya con su tesoro de la lengua guaraní. Momentos en los que él tuvo que ponerse en observar detenidamente al guaraní parlante para producir semejante vocabulario, por ejemplo, de la lengua guaraní, o su diccionario, o su gramática, y después llevar todo este trabajo de traducción al orden religioso a través del catecismo. Los catecismos fueron los primeros que hicieron, sí. Los catecismos los primeros y después aquellos que colaboraban para poder hacer los distintos sacramentos y demás, ¿no? Montoya fue el precursor, digamos. El Ruiz de Montoya hace el primer vocabulario, muy interesante ver ese libro, como por ejemplo, si era un dialecto guaraní, de una palabra en guaraní surgían a lo mejor 3 o 4 frases enteras en español, ¿no? O en latín. O sea que realmente ha sido un mérito muy grande de Montoya el haber construido ese libro. Ayudó muchísimo a que después se pudieran editar y poder escribir los libros siguientes. El hombre que torna el guaraní una lengua escrita. Veja qué lindo eso, ¿no? Su viaje de vuelta a Lima sería por Cádiz en 1643. Montoya siente nostalgia del Paraguay y en 1646 inicia la vuelta por tierra a sus pueblos guaraníes. Sin embargo, ya en Salta y habiendo recorrido 2000 kilómetros, le piden que vuelva a Lima. Regresa a Lima y a manera de apuntes espirituales, con asistencia del joven padre Francisco del Castillo, escribió el tratado Sílex del Divino Amor en 1648. Y hay una obra muy importante que Montoya dicta a uno de sus discípulos cuando estaba muy enfermo en Lima, que se llama El Sílex del Divino Amor. Asistido por un discípulo suyo, 30 años menor, el venerable padre Francisco del Castillo, un hombre que en su juventud había sido muy débil psicológicamente, sin embargo, con la asistencia espiritual y la docencia que le da Ruiz de Montoya, se convierte de ser un hombre poco considerado en el apóstol de los negros que durante 20 años en una plazuela aquí en Lima predicó. Sin embargo, se convirtió y sigue siendo un pilar de lo que es una espiritualidad sólida. Es la misma línea de Ruiz de Montoya, un hombre con toda la energía y fortaleza que lleva él desde su juventud, hasta un otro hombre que desde la fragilidad se une con él, un anciano y un joven, caracteres completamente distintos, sin embargo, ambos dentro de una línea de acercamiento espiritual y de descubrimiento del Dios presente en el hombre y la mujer sufriente. El padre Antonio Ruiz de Montoya murió el 11 de abril de 1652 en Lima, sin haber podido regresar a los pueblos guaraníes.
varios relatos que parecen más leyendas que reales y que su origen coincide con el deseo de Montoya de tener sus huesos enterrados entre los guaraníes, esperan todavía la prueba o una lápida que indique su sepultura en la misión de Loreto en Argentina. Los jesuitas del Perú, ante su muerte en 1652, cuidaron de reservar los huesos del cuerpo de Ruiz de Montoya a manera de reliquia. Es lo que hoy se conserva como un valioso tesoro en la iglesia de San Pedro en la ciudad de Lima.